A continuación, Rompiendo mitos en nutrición. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Rompiendo mitos en nutrición. Programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable. Con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición. Saludos con todos, bienvenidos a Rompiendo mitos en nutrición. Para el día de hoy empezaremos a hablar acerca de algo que tiene mucho que ver con la nutrición. Generalmente se piensa que la nutrición son alimentos únicamente, sin embargo la nutrición empieza con el volumen, con el agua, con el líquido que se ingiere a través de nuestra boca para poder dar una hidratación adecuada al cuerpo. Así que hoy hablaremos acerca de la hidratación, tanto con agua como con jugos. Para empezar vamos a hablar acerca del agua. El agua es el componente esencial de la vida. Definitivamente sin agua nuestro planeta no podría existir. El agua debe ser consumida por todas las personas de diferentes maneras a lo largo de su vida desde el nacimiento. Para pensar acerca de un bebé recién nacido, su composición de agua viene a ser alrededor del 75% de su peso total. Al pasar el año de vida, ese bebé puede llegar a tener como una persona normal alrededor de 65% de agua. Ese bebé definitivamente durante los primeros 6 meses de vida recibe el agua a través de la lactancia materna. Es una fuente líquida administrada por su madre a través de la lactancia materna, ya que no debe consumir ningún otro alimento en esos 6 meses que no sea la leche materna. Pero ahí viene agua como la fuente principal del líquido contenido en esa leche. A partir de entonces empezamos la ingesta de alimentación complementaria y desde luego a tomar agua. Por eso es tan importante enseñar a los niños a beber agua en el momento en el que se haga necesario hidratarse. Puede ser con cucharadas al inicio, puede ser a través del biberón, pero necesitamos formar este concepto de hidratación con agua. Por eso he querido arrancar hablando acerca de este líquido vital. A lo largo de la vida, los niños van haciendo mayor capacidad de hidratación propia, es decir, el niño puede tomar decisiones acerca de lo que va a ingerir en su día a día. Nosotros, nuestro papel como adultos y como educadores en salud va a ser iniciar a los niños en el consumo del agua, es decir, orientarles para que cuando tengan sed definitivamente recurran al agua como su primer recurso. El agua debe ser siempre la principal fuente de hidratación. Cuando tenga sed, una persona, un niño o un adulto, recurrir primero al agua. Lamentablemente, por cuestiones de costumbres alimentarias, culturales, gustos y diferentes factores, se ha dejado un poco de lado al agua y se ha incurrido en otro tipo de líquidos. De esos hablaremos más adelante. El agua es el componente principal también del cerebro. Nuestro cerebro está compuesto por agua, es decir, tenemos que darle lo justo para que el cerebro funcione correctamente. Nuestros músculos requieren agua, nuestro torrente sanguíneo es el conductor de todos los metabolitos, de todos los nutrientes, de todas las sustancias a través de un río que es la sangre, que está principalmente compuesta de agua. Entonces, cada vez que vamos analizando más el por qué, nos convence más que el principal hidratante va a ser el agua. ¿Qué sucede con el agua pura? Ancestralmente tomábamos los seres humanos agua de manantiales, de vertientes naturales, y desde luego esa agua venía enriquecida en diferentes tipos de
minerales, en diferentes sustancias que hacían que el agua tenga una especie de conducción. Es decir, al ingerir agua ancestralmente de forma natural, nuestro cuerpo podía recurrir mediante esa hidratación a minerales y eso ayudaba a conducir una serie de procesos en el organismo. Hoy en día ya no consumimos agua de vertientes naturales, de cascadas, como lo hacían nuestros antepasados. Ahora recurrimos al agua un poco más procesada, es decir, agua filtrada, agua hervida, agua producida inclusive industrialmente y envasada industrialmente. Sin embargo, nuestra capacidad debe ser primero siempre buscar agua limpia, es decir, agua que no tenga contaminantes, agua purificada, agua potable, agua en capacidad de ser bebida por el ser humano, y añadiremos una serie de sustancias que nos van a hacer que esa agua tenga mejor valor. Por ejemplo, los minerales. Los minerales son el sodio, el potasio, el cloro, una serie de minerales que hacen que el agua sea conducida mejor a través de nuestro torrente. Es decir, que el agua se quede en nuestro organismo y no se elimine totalmente a través de la orina o a través de la piel, y que cumpla la función que vino a cumplir. Es decir, que al ingresar al cuerpo funcione en la sangre, funcione en los riñones, funcione en diferentes mecanismos que nuestro cuerpo la necesita y no entre y salga directamente. Esa función la hacen los electrolitos, la hacen los minerales, el sodio, el potasio, el magnesio, todo ello es muy importante y muchas veces viene en el agua. Por eso es importante fijarnos que esa agua no sea baja en minerales. Nuestro Ecuador tiene fuentes excelentes de vertientes en las cuales se conservan los minerales y desde luego eso enriquece el valor del agua que tomamos. Así que aprovechémosla, consumámosla en una forma adecuada, limpia, pero en una forma que sea nuestra principal fuente de hidratación. Muchas veces la gente me pregunta, ¿cuánto debo yo tomar de agua? Ahí viene romper uno de los mitos que estamos planteando. El agua debe tomarse de acuerdo naturalmente a los kilos de peso que tiene una persona. No podemos estandarizar y decir los 8 vasos al día que todo el mundo debe tomar o los 2 litros de agua que todo el mundo debe tomar. Para eso necesitamos evaluar individualmente a la persona, saber cuánto pesa, saber qué actividad física realiza, saber también en qué medio se desarrolla, la humedad, la temperatura de la ciudad o el medio en el que se está desarrollando cada día. Es importante conocer también el tipo de condición de salud que tiene, es decir, si viene acompañado de un problema de la presión arterial, de un problema de los riñones, de algún tipo de edema, hinchazón, trastornos de la piel, del aparato digestivo. Todo eso se engloba cuando damos una recomendación acerca del consumo de agua individual de la persona. También si es hombre o mujer, se difiere un poco en las cantidades. Para generalizar un poco, para que no se quede la duda de acerca de cuánta agua puedo tomar, pensemos que una mujer estándar, una mujer debe consumir aproximadamente entre 1.7 litros hasta 2.5 litros de agua al día. Eso va a variar de acuerdo a la estatura, al peso, la actividad que realice, etc. Y un hombre, en cambio, va a consumir un poco más de agua porque su composición y su volumen normalmente son más altos. Entonces el hombre va a consumir de 2 a 2.7 litros de agua al día. Hay una pequeña variación, pero esto es una generalidad. Como les digo, lo más importante es saber la persona individualmente cuánto debe consumir de agua al día. Hay que escuchar al cuerpo. Nuestro organismo tiene mecanismos tanto de eliminación como de retención de agua. Existen hormonas, existen sistemas, mecanismos renales que ayudan a que nuestro cuerpo sepa cuánto tiene que botar del agua que tomamos o cuánto tiene que reservar del agua. Y uno de los mecanismos más importantes es un reflejo básico que a todos nos ha pasado llamado sed. La sed está producida por la activación de la hormona antidiurética. Es una hormona que se produce en el cerebro y que envía una señal que dice no debemos orinar, debemos retener los líquidos que hay dentro del cuerpo y procurar ingerir mayor cantidad de líquidos. Y por eso se activa el reflejo de la sed. La sed es un reflejo primario
de deshidratación. Es decir, nuestro mecanismo de hidratación propio del cuerpo nos va a decir cuándo debemos tomar agua y cuándo no. Sin embargo, más importante es prevenir la sed, es decir, no llegar a activar una serie de mecanismos para que el cuerpo pueda vivir en una homeostasis más natural. Prevenir la sed significa tomar un hábito de consumo de líquido constante. Yo aconsejo normalmente en la consulta a mis pacientes tener agua a la mano, tener agua en su escritorio, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudios, en su casa, tener la disponibilidad de que tanto niños como adultos puedan ir a recibir el agua, puedan ir a servirse el agua sin que esto esté fuera del alcance. Más bien el agua debe estar al alcance de los niños y al alcance de todos. Que sea el primer recurso al que acudamos cuando sentimos sed o una señal de deshidratación. Desde luego, cuando existen problemas de salud, como por ejemplo vómitos, diarreas, sudoraciones excesivas, inclusive quemaduras o problemas más graves, el agua ya no va a ser suficiente. Necesitamos una fuente con electrolitos, inclusive en calor intenso, en sudoración excesiva por parte de un deportista. Ya no es suficiente el agua a partir de la primera hora de ejercicio. Entonces debemos incluir electrolitos e inclusive glucosa en la hidratación. Ese será un tema muy importante cuando hablaremos acerca de la hidratación del deportista. De momento, la recomendación principal es el consumo de agua. ¿Qué pasa con una serie de bebidas que nos rodean y que cada vez existe un poco más de comunicación, un poco más de influencias, un poco más de tendencia? Son aquellos famosos jugos, zumos, batidos, smoothies, se les puede llamar de muchas formas. Pues vamos a hablar acerca de eso hoy, ya que los jugos tradicionalmente en nuestra cultura son componentes importantes de la alimentación. Es decir, hay muchas personas que dicen, yo no puedo comer con agua, necesito comer con un jugo. ¿En realidad eso es así? ¿O eso es algo que se ha ido sembrando en nuestra cultura alimentaria? ¿Es algo que ha venido siendo transmitido de generación en generación? ¿Es algo que hemos vivido en casa? ¿O es algo que en realidad el cuerpo necesita? Pues vamos a romper ese mito. La fruta, la mejor forma de consumir las frutas es en fruta como tal. La fruta tiene una serie de propiedades, tiene fibra en la cáscara, tiene sustancias bioactivas en la región entre la cáscara y la pulpa, tiene una serie de sustancias que son prebióticas, es decir, que ayudan a que la flora intestinal nuestra esté mejor alimentada. Entonces, al momento de hacer un jugo, muchas veces en la familia se pela la fruta, se cierne el jugo, se elimina esa fibra que tiene gran valor nutricional. Mi recomendación es consuma la fruta en vez de hacerla jugo. Tenemos que aprender a consumir el alimento de la forma más primaria posible. Sobre todo los alimentos que vienen de la tierra. Al venir de la tierra quiere decir que han crecido en árboles que están sembrados y son fácilmente cosechados y fácil de adquirir. Entonces, ¿por qué vamos a hacerle un paso más de procesamiento a ese alimento? Desde luego, la fruta nos va a aportar grandes y valiosos elementos que el jugo no nos va a aportar. ¿Por qué el jugo no es tan bueno? Rompamos ese mito. El jugo no es tan saludable, ya que el jugo viene sin fibra, muchas veces cernido y en una versión líquida, desde luego. Cuando incluimos fructosa en versión líquida, se convierte muy rápidamente en glucosa. Es decir, lo que estamos ingiriendo es grandes cantidades de azúcar. Aunque no le agregue azúcar a su jugo, ya la fructosa, al estar en líquido, pasa muy fácilmente a convertirse en glucosa y por lo tanto azúcar en la sangre. Esa es una recomendación muy especial para las personas que tienen afectaciones en el manejo de la glucosa en sangre. Pueden ser diabéticos, prediabéticos, intolerantes a la glucosa. Puede ser una serie de parámetros que se miden en relación al azúcar en la sangre. Para ese tipo de personas no es aconsejable tomar jugo, es preferible comer la fruta. Ahora vayamos un poco más allá en las tendencias alimentarias. ¿Qué pasa con los famosos batidos?
Batidos que pueden tener muchos nombres. Pueden tener batidos detox, batidos depuradores, batidos desintoxicantes, batidos verdes, batidos de frutas. Pues todos esos batidos se han convertido principalmente en una forma de adquirir tanto frutas como vegetales en una versión rápida. Es decir, el fondo del asunto no es malo, porque está bien consumir vegetales y consumir frutas, pero lo ideal no es hacerlo en una forma líquida. Lo ideal es que nuestro cuerpo lo pueda masticar, deglutir y procesar internamente. Si no, es como adelantarnos en los pasos, darle haciendo el trabajo a nuestro organismo en un procesamiento, en un licuado, en un extractor. Hay una gran diferencia entre lo que es un jugo, un zumo, un extracto de algún vegetal o de alguna fruta versus lo que es un smoothie, un licuado o un procesado simplemente. ¿Cuál es la principal diferencia? La fibra. Al momento de colocar una fruta, por ejemplo, en este caso podríamos colocar alguna de las frutas rápidamente extraíbles en el extractor, como puede ser la zanahoria. Al momento de colocar la zanahoria en el extractor, ese extractor nos va a quitar toda la cáscara, toda la fibra y nos va a dejar un líquido pequeña cantidad, color muy intenso y puede ser inclusive muy dulce. Entonces va a ser agradable beberlo. ¿Pero qué estamos adquiriendo? Fructosa líquida, con una serie de vitaminas, es cierto, pero con menores sustancias bioactivas, con menor fibra, con menor pulpa, con menores beneficios que si es que en tal caso colocamos la zanahoria en la licuadora y tomamos un jugo sin cernir. Estamos procesándolo, pero por lo menos no estamos retirando la fibra tan valiosa y las sustancias bioactivas localizadas entre la cáscara y la pulpa de esa zanahoria. Por eso, si una persona desea incluir en su alimentación verduras y la forma más rápida de incluirla es tomándose una versión líquida de ella, en tal caso opte por la opción licuada. Puede colocar en licuadora hojas verdes, acelga, espinaca, lechuga, rúcula, berro, albahaca, perejil, culantro, apio. Como ven, hay una infinidad de hojas. Kale, que es una famosa col rizada muy utilizada en estos batidos verdes, puede utilizar gran cantidad de hojas verdes, utilizar algo con extra fibra, como por ejemplo el apio, utilizar algo que tenga un componente principalmente líquido, como el pepinillo o pepino, principalmente el de sal, no el de fruta, e incluir una fruta, pero incluir una sola fruta. Es decir, yo puedo decidir colocar manzana, o colocar mango, o colocar papaya, o colocar piña, pero no colocar todas las frutas anteriormente señaladas, porque eso haría que aumente el nivel de fructosa de esa bebida y pase a ser algo no tan saludable como lo que buscábamos. Recuerden, incluir muchos vegetales, pero solo una fruta en ese llamado batido verde o batido saludable. Es una alternativa, sin embargo, no pensar que esto nos va a conseguir una respuesta milagrosa en lo que buscamos hablando de salud. Es decir, a través de muchos medios de comunicación, redes sociales, muchas versiones inclusive de famosos o de personas, influencers muy conocidas, nos tratan de proporcionar la idea de que un batido nos va a llevar a un proceso de adelgazamiento. Un mito más que vamos a romper: los batidos no adelgazan. Los batidos pueden conseguir que a través de las sustancias diuréticas naturales de ese vegetal o esa fruta orinemos un poco más o inclusive y vayamos más veces al baño sin llegar a considerarse una diarrea. Pero eso va a hacer que nuestros propios mecanismos depurativos, la famosa desintoxicación, que nuestro cuerpo ya la hace naturalmente, esté un poquito más acelerada a través de esto, a través del jugo. El jugo no le va a hacer bajar de peso, el batido verde no conseguirá ese objetivo, el smoothie no logra que usted se desintoxique, su cuerpo no está intoxicado realmente. Si usted tiene riñones, hígado,
pulmones, intestino en condiciones saludables, su cuerpo no se intoxica, su cuerpo naturalmente lo elimina. Lo que consigue a través de estos batidos, jugos o smoothies es acelerar un poco el proceso. Sin embargo, al momento de subirse a la balanza, mucha gente se emociona ya que pierde unos gramos o unas libras. Principalmente esa pérdida es de líquido. Eso quiero que quede muy claro. Cuando perdemos peso puede venir una pérdida de diferentes razones: líquido, grasa o músculo. Lo ideal no es perder líquido en una persona normal y sana, lo ideal no es perder músculo en una persona normal y sana, lo ideal va a ser perder la grasa, que viene a ser ese componente malo del peso total. Entonces, existen muchos programas, muchos retos, muchos procesos que ahora en esta época se pueden encontrar, a través de los cuales proponen a la persona realizar un día, 2, 3, inclusive una semana, solo consumiendo una serie de batidos. Eso no es saludable. La alimentación debe ser balanceada y equilibrada. Si tenemos un batido en el que incluimos únicamente vegetales, una fruta, no tenemos proteína, no tenemos grasas saludables, no tenemos una serie de sustancias que son esenciales para la vida. Así que definitivamente esto no puede ser usado a cambio de una comida, no puede ser usado como un mecanismo de pérdida de peso, ya que afectaría la salud de quien lo consume. Si quiere usarlo como un añadido a su alimentación, como una estrategia de incluir más frutas y vegetales en su dieta, está bien, pero no lo utilice como un mecanismo de pérdida de peso, ya que lamentablemente sí se puede escuchar mitos, rumores y muchas veces el boca a boca de algún milagro atribuido a una serie de jugos. Lamentablemente no es así. No vamos a conseguir milagros, no vamos a conseguir que el proceso natural de pérdida de peso se acelere o se sustituya a través de un batido. Quiero que quede claro que los batidos no son malos si es que se incluyen muchos vegetales, una sola fruta, se hacen licuados y no se ciernen o se colan. Los batidos pueden llegar a ser saludables si es que inclusive no se le añade azúcar o miel o panela. Sin embargo, no tienen que ser la única fuente de consumo de frutas y vegetales. Hay que recordar que para la hidratación siempre lo más importante va a ser el agua. Si como paralelamente incluimos frutas y vegetales en forma sólida, es mucho mejor que hacerlo en forma líquida. Las frutas deben consumirse en una persona ya de edad escolar, preescolar, escolar, adolescente y adulto, por lo menos 3 porciones al día. Y los vegetales, 2 porciones al día, es decir, tanto en el almuerzo como en la merienda. Así que recordemos que no vamos a sustituir todo nuestro consumo en un licuado verde o en un smoothie o en un batido. Eso es nada más una forma de incorporarlo adicionalmente a nuestra alimentación y nuestra sana nutrición. Recordemos una vez más que hay ciertas otras bebidas que pueden ser catalogadas como parte de la hidratación: aguas aromáticas, tés o bebidas con cafeína. Las aguas aromáticas deben ser consumidas bajas en azúcar o de preferencia sin azúcar. Pueden tener propiedades naturales, sin embargo, las hierbas aromáticas o las hierbas medicinales van a depender mucho de su variedad y del suelo en el que crecen. Entonces, eso debemos tomarlo en cuenta en el momento en el que acudamos a una hierba aromática como un tratamiento medicinal. Esperemos que sea de la mejor calidad y que venga cultivada en el mejor suelo posible. Además, ciertas bebidas con cafeína, té, pueden ser inclusive deshidratantes. Así que hay que tener la precaución de que cuando tomemos café o té, reemplacemos también a través de una bebida con agua. ¿Ok? Quiero recordarles que siempre lo más importante en su hidratación va a ser lo más natural. Mucha gente busca hidratarse con bebidas envasadas, altas en azúcar, altas en colorantes, inclusive con componentes que no se pueden ni siquiera leer en la etiqueta. Si a las plantas les administramos agua como su fuente de vida, nuestro cuerpo, que es nuestro valioso territorio, debe ser cuidado a través de la mejor fuente de vida, que es el agua. Siempre acudir al agua cuando tengamos sed.
evitar el consumo de jugos como reemplazo del agua. Nunca existirá ningún tipo de hidratación que reemplace a lo más natural que es el agua. En condiciones especiales, añadiremos ciertos electrolitos o glucosa y en otras condiciones, pues incorporaremos algún tipo de fruta o vegetales para que eso enriquezca nuestra nutrición. Pero recordar que no existe un batido milagroso, no existe un batido desintoxicante. Nuestro cuerpo se desintoxica solo a través de la correcta hidratación, de la actividad física, del sudor que eliminamos a través de la actividad física y de una alimentación sana y saludable, equilibrada, suficiente y adecuada para cada edad. Espero con esto haber resuelto algún mito acerca de la hidratación, el agua y los jugos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Rompiendo mitos en nutrición, programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable, con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición.